Buen día, gente linda, esperando que hayan tenido un hermoso fin de semana y la presencia de Dios viva cada día en nuestras vidas. Por favor, estemos orando unos por otros, por aquellas necesidades de las cuales nos enteramos para ponerlas delante de Dios. Recordemos que Dios tiene la solución a todas nuestras aflicciones, pero también recordemos que un no de Dios es tan importante como un sí. Siempre Él va a querer enseñarnos alguna cosa. Estamos viendo al profeta Jonás. Jonás tiene 4 capítulos. Capítulo 1 vemos a un profeta desobediente. Capítulo 2 vemos a un profeta que es disciplinado por Dios. Capítulo 3, que es lo que vamos a ver hoy, vemos a un profeta dócil. Y en el capítulo 4 vemos a un profeta disgustado. En capítulo 3, que es el que vemos hoy, que es un profeta ya dócil. Dócil después de todo lo que pasó, ¿verdad? Después de haberse rebelado, después de haberse desobedecido a Dios, que Dios envió este gran pez que Él formó, que terminamos viendo el sábado pasado cómo el pez le vomitó en tierra, y ahora sí es el profeta dócil, dispuesto. Y vemos 3 cosas en este capítulo. En primer lugar, una segunda oportunidad para Jonás. En segundo lugar, la primera oportunidad para los ninivitas. Y en tercer lugar, el resultado de todo esto. La segunda oportunidad para Jonás, versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y fíjese qué interesante, verso 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande, de 3 días de camino. ¿Por qué no obedecer a la primera, verdad? ¿Por qué no obedecer a la primera? Una vez estaba hablando con una muchacha, una joven, y me decía que tengo problemas con mis padres. Y yo le pregunté por qué, cuál era el problema. Y entonces ella me contó. Y yo le dije, yo tengo la solución. Porque a ella le molestaba, dice, la hablada de mi mamá, el discurso, todo lo que, el regaño que venía. Y me dice, ¿y cuál es la solución a todo eso? Obedece a la primera. Y vas a ver cómo no va a haber regaño, no va a haber discurso, ni nada por el estilo. ¿Por qué a veces tenemos que obedecer a la primera, en vez de obedecer a la primera, tenemos que esperar a la segunda o a la tercera? Versículos 3 y 4 vemos a un profeta exitoso. El verso 3 dice: se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Pero fíjese lo que pasa en el verso 4. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, diciendo: he aquí, a 40 días Nínive será destruida. En números, Jonás fue el profeta más exitoso. Era camino de 3 días, pero en el primer día él entra y produce un resultado increíble. Así que en números él fue el más exitoso. En vida fue Juan el Bautista. Ahora, ¿qué gano con no obedecer si Dios no va a cambiar sus planes? A veces estamos en pruebas
queremos salir de la prueba sin haber aprendido absolutamente nada. Pero quiero decirles una cosa, ¿puedo escaparme de la prueba? Tal vez sí, pero ¿que Dios va a abandonar el plan? No, Dios no lo va a abandonar. Ahora, vemos en segundo lugar la primera oportunidad para los ninivitas. El verso 4 dice, lo repetimos, comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. En el verso 5, ¿qué diferencia con Jonás más tremenda? Porque el verso 5 dice, y los hombres creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, me imagino los vestidos reales, con todas sus riquezas, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza. Esto que estaba haciendo el rey y lo que estaban haciendo los ninivitas es un símbolo de arrepentimiento, dolor y vergüenza. Se vistieron de cilicio, se sacaron sus mejores vestidos. El cilicio era una tela rústica, fea, que se usaba para cualquier cosa, menos para hacer un vestido. Y dice que no solamente el rey, sino todos. Fíjese el verso 7, dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Versos 8 y 9, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, y aquí hay una palabra clave, y se convirtieron, dice, conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Sabían que estaban haciendo mal? Sí. Y aquí hay un llamado a convertirse, al arrepentimiento. ¿Quién sabe, dice el verso 9, si se arrepentirá Dios y apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Tremendo, ¿verdad? El arrepentimiento significa no que algo me dolió y yo sigo haciendo lo mismo. El arrepentimiento es, iba en aquella dirección, me duele, entiendo, lo comprendo y ahora me regreso y voy en una dirección contraria. La diferencia entre Jonás y los ninivitas fue que ellos creyeron a Dios de una vez y obedecieron. Y el resultado de todo esto, para finalizar, está en el verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No es que Dios es hombre para hacer una cosa y arrepentirse. Simplemente de lo que Él, para que los hombres entiendan, usa la palabra arrepentimiento. Es que iba a hacer una cosa e hizo otra. En el capítulo 4, Jonás lo explica. Pero el resultado fue la salvación para esa gente allí en Nínive. Qué maravilloso ejemplo que tenemos en este capítulo 4. Cómo en este caso el profeta dócil, el profeta obediente es el que puede llevar salvación a personas que habían sido tan pecadoras, tan lejos de Dios, tan desobedientes. Seamos dóciles,
a la voluntad de Dios y disfrutemos de un Dios tan maravilloso como el que nosotros tenemos. Gente linda, Dios les bendiga en este día, que pasen un hermoso, hermoso día.